Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Buenos días, amigas y amigos. Aquí en otra edición más de Voz Alternativa, el mejor programa de entrevistas, diálogos, análisis de la situación de Puerto Rico con el objetivo de una transformación social. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Le habla Liliana Coto Morales, también socióloga urbana de movimientos sociales y miembro también de la organización Vamos, que es de la que vamos a hablar en el día de hoy. Se dice que el título se publicó como A 5 años de Vamos, construyendo la soberanía desde las bases comunitarias. En el día de hoy tenemos un panel sumamente rico en experiencias dentro de Vamos. Antes que nada, quiero recordarle al público que está abierto el programa al final del mismo para llamadas y en ese momento daremos los teléfonos y las extensiones para invitarles a todas y todes que participen con nosotros. En el panel de hoy tenemos a Justo Méndez, coordinador general de Vamos, la organización de la que vamos a hablar hoy. Javier Smith, también es miembro del Círculo Político de Vamos. Rubén Colón, perdón, que es vicepresidente de Vamos, de la organización. Y también vamos a tener a Raquel González, a Alejandro y Nemir en la segunda parte, que miembros del Círculo Político también. Cada uno de ellos podrán en su intervención en el panel dar detalles de cuál es la función dentro de Vamos y que todos nos encontramos en el Círculo Político. Yo soy parte del equipo de Educación Popular, el cual me siento honrada de haber sido cofundadora del mismo, y ese equipo está siendo coordinado en este tiempo por Danilo Chinea, compañero que vive en Cabo Rojo, y le enviamos un saludo y esperamos su comunicación más adelante. Bien, Vamos. ¿Qué es Vamos? Traje también para que se vea. Este es el librito de los primeros, o el libro de los primeros 5 años de Vamos. Y Vamos es una organización política, no partidista, que tiene como objetivo, por un lado, desarrollar estrategias de cambio para Puerto Rico y hacerlo a través de un proceso que se llama la concertación. Es iniciativa ciudadana en primer lugar, no partidista, acoge iniciativas de personas, ya sean individuos, comunidades, organizaciones y grupos que quieren concertar. Así que en Vamos tenemos una membresía que es parte de la organización y tenemos también otra membresía que son concertantes de la organización. Concertar quiere decir colaborar en conjunto sobre asuntos de interés y beneficio para el bien común. Recordemos que bien común no necesariamente es bien público. Bien público lo maneja el Estado como un bien público. Bien privado lo manejan las empresas privadas. Bien público son todas aquellas áreas que dentro del contexto de los derechos humanos le pertenecen al pueblo. Puede ocurrir que a veces la administración del bien público no esté consciente ni comprometida con el bien común, pero Vamos sí está comprometida con lo que le llamamos el bien común. Y es una iniciativa amplia, es decir, acogemos todas aquellas organizaciones y personas que en diálogo con Vamos estén de acuerdo con las bases de concertación que Vamos tiene. También hay una parte de desarrollo en el tema de la movilización. Lo que yo le llamo el trípode de Vamos, ¿verdad? Son las 3 bases de Vamos en términos de acciones: movilizaciones, organización y educación. Y todos estos elementos están coadyuvando a la transformación del país. El cambio que se propone es utilizando estas 3 herramientas y otras que vayan surgiendo y otras aportaciones de miembros y concertantes. En esta primera ronda queremos trabajar entonces este tema de el Vamos
que tenemos después de 5 años y el Vamos que va a ser, que se ha ido desarrollando en unas actividades que se llaman diálogos imprescindibles, desde los cuales se va a determinar a partir de los orígenes de Vamos, pero también a partir de la realidad del presente, cuáles son aquellos puntos de posicionamiento y el posicionamiento de Vamos con relación a los mismos. Dejo con ustedes entonces para ir trabajando este primer tema, la ronda de participantes que se inicia con Justo Méndez, mejor conocido como Justito, coordinador general de Vamos, y que también tenemos la grata compañía de Javier Smith, que también es uno de los miembros de nuestro círculo político. Les dejo con ustedes, Justo. Muy buenos días a todas y a todos, a la compañera Marcia Rivera por darnos la oportunidad de esta participación, a la compañera Liliana por tan excelente introducción. En este año vamos a estar celebrando su 5º aniversario. Hace 5 años, hace 6 nos propusimos esta idea, nos tomó un año cuajar lo que iba a suceder y hemos tenido 5 años de práctica, de experiencias, de vivencias. ¿Y cuáles 5 años? 5 años donde nosotros hace 5 años hicimos una planificación, pero en el ínterin pasó los huracanes Irma y María, pasaron los terremotos, hemos estado en pandemia, ha habido los desastres de la administración de gobierno que implicó la salida de que se sacara al ex gobernador Ricardo Rosselló y los desmanes tan terribles, las agresiones tan terribles contra el pueblo de la Junta de Control Fiscal. Todo eso ha pasado en estos 5 años y la entrega de los partidos que han representado la administración, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrática, a los intereses de esa Junta de Control Fiscal. Durante estos 5 años Vamos ha trabajado, nos hemos unido a la resistencia que ha habido durante todo este tiempo. En el tema de la auditoría de la deuda, fuimos cofundadores del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, en el tema de querer imponernos la opción de estatus de la estadidad a través de aquel referéndum estadidad sí o no. Fuimos activos y activas en la oposición, en la defensa del voto no, en ese referéndum que cuando se unen a los resultados, las papeletas en blanco y objetadas, quedaron virtualmente empate. Esas dos opciones, luego de una campaña, una inversión supermillonaria de parte del sí y una campaña sin recursos económicos de parte del no. Pero también hemos estado activas y activos ante las distintas situaciones de emergencia del país, lo cual nos llevó a crear la Red Comunitaria de Respuesta, que actualmente agrupa sobre 20 comunidades del país como primeras y primeros respondedores a las emergencias desde las bases comunitarias. Hemos implantado un modelo de transformación para Puerto Rico basado en 6 pilares fundamentales: producir nuestro alimento a través de la agroecología para crear soberanía alimentaria, desarrollar actividad comunitaria, económica comunitaria con una ética social y solidaria. En tercer lugar, la educación liberadora, que nos permite entender que si somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía en la base comunitaria, somos capaces de ir por lo demás. De ahí el cuarto elemento, la autogestión comunitaria, desde la cual se construye soberanía desde las comunidades, y entonces de ahí la promoción de la salud como práctica de la buena alimentación, del ejercicio físico, de el uso de la naturaleza para nuestra salud. Y esto nos ha llevado en los últimos tiempos, con el liderato del doctor Ramón Rodríguez, a la creación del primer centro comunitario de salud, doctor Johnny Rullán, que ofrece servicios médicos gratuitos
en la comunidad portugués de Adjuntas. Y el sexto elemento, la formación de lideratos que eventualmente accedan a los gobiernos desde las localidades, desde las municipalidades. Eso ha sido los 5 años que han transcurrido en una muy apretada cápsula. Ahora nos encontramos en lo que llamamos la quinta plenaria de Vamos, donde estamos todas y todos participando en definir los próximos 5 años. Varias compañeras y compañeros han ido tomando la iniciativa, el liderato en varios de los temas que estamos tratando, y de eso entonces queremos que se trate la conversación de hoy, de los distintos temas que estamos atendiendo en la plenaria y los primeros acuerdos entendidos que se van tomando de esas deliberaciones, de esos diálogos imprescindibles para el posicionamiento ideológico, o sea, del conjunto de ideas que van a guiar a Vamos por los próximos 5 años. Y el primer tema, que entendemos que es raíz de todos los demás, es la situación colonial de Puerto Rico. Ante eso, pues hemos tenido todo un diálogo donde el compañero Javier Smith ha sido puntal en ese diálogo que él llamó inicialmente la descolonización transversal, y con el insumo de la compañera Liliana Coto evolucionó a descolonización multidimensional. ¿De qué se trata eso, Javier? Sí, muy buenos días. De lo que estamos hablando es que es un acercamiento que parte de la política que propone Vamos, ¿no? Que es una política de abajo hacia arriba, que surge de las comunidades que estamos hablando, que creemos y proponemos y construimos una democracia que se construye primero en lo local, en lo íntimo, en nuestros espacios de coexistencia diaria, que son en muchos casos las comunidades. Pues la descolonización la proponemos de la misma manera, ¿no? Estábamos hablando, habló de la soberanía alimentaria, de cómo estamos fomentando y apoyando iniciativas que impulsan la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que la descolonización de nuestro sistema alimentario, de nuestro sistema de producción. Estamos hablando de acceso a sistemas de salud, a la salud en un espacio local. Y eso surge porque en Vamos, en el librito que mencionó Liliana, tenemos la descolonización a través de todo lo que estamos planteando, a través de la salud, donde estamos hablando de un sistema de salud dependiente de fondos externos y donde somos tratados de manera desigual. Estamos hablando de cuestiones de cómo nos interactuamos con la xenofobia, con personas que inmigran a Puerto Rico, que está afectado por cómo se ve desde afuera también, desde Estados Unidos. Así que estamos viendo que a través de todo el programa de Vamos tenemos una visión que incluye los efectos de la colonia. Así que por otro lado, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo descolonizamos? Inicialmente yo lo llamaba transversal porque veía que la descolonización tiene que estar dentro de todo lo demás que estamos trabajando. Pero hablando con Liliana me doy cuenta que la palabra correcta es multidimensional. Porque la descolonización muchas veces se ve como algo que maneja el Estado, ¿verdad? Estamos hablando de asamblea de estatus, estamos hablando de negociaciones, eso es el Estado, los representantes, en niveles arriba. Y lo demás, lo que estamos haciendo en las comunidades, de trabajar con la descolonización íntima, de educar para sentirnos personas capaces de manejar nuestro futuro,
las iniciativas de desarrollo económico solidario, de una red de economía social y solidaria que no esté atada a la repatriación, la masiva fuga de ganancias, que es otro aspecto de la colonialidad. Así que todas esas iniciativas de base quizás se ven como algo que las organizaciones, que las comunidades pueden hacer, que quizás no son tan serias, ¿verdad? La discusión arriba en el Estado es lo serio, lo importante para el futuro del país, mientras lo que se está haciendo abajo en la base se ve como algo más fluido, que puede pasar, que no puede o no surgir, pero que no tiene el mismo peso que esas negociaciones. Entonces, la observación que yo traigo es que no debe ser así, debe haber un proceso también ejecutable, ¿verdad? Puntual y ejecutable para implementar estas diferentes transformaciones que queremos en la base del país. Me gustaría hacerle una pregunta a Javier. Sí. ¿Se puede, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos decidir que Puerto Rico ya no va a ser más colonia y otorgar un estatus que se diga no colonial, no territorial, y mantenernos siendo una colonia? Eso, incluso desde la independencia, hay todo un trabajo, un mundo, ¿verdad?, de discusión política que tiene que ver y que ocurre en países independientes que están hablando que todavía las relaciones coloniales existen, las relaciones coloniales económicas, las relaciones coloniales en la mente, y también de otros tipos de coerción política, fiscal, que esa relación no necesariamente cambia solo por cambiar el estatus. Así que tenemos que mirar y llegar a acuerdos sobre una serie de temas que son bien importantes, como la cuestión fiscal, lo educativo. Si me permite, Javier, también sí, sobre eso. Quería comentar, ¿verdad?, poniéndome el sombrero también de educadora y educadora popular. Como pueden observar, la palabra educación está tanto en las bases de concertación como en el trípode de lo que fundamenta la organización de Vamos. Quiero señalar una nota al calce: todo esto no se está dando libre de contradicciones. Justo sabe que no es un proceso lineal, es un proceso de adelante, atrás, al lado, por el medio. O sea, y eso lo comparto con las personas que están haciendo trabajo organizativo para que también sepan que ese trabajo nunca va a ser lineal y que no hay por qué desanimarse por eso. Pero con relación a este punto de colonialidad, este concepto que ha mencionado Javier, que en cierta medida complementa el concepto colonialismo. En los últimos estudios, ¿verdad?, hay toda una escuela de decolonialidad. El concepto colonialidad lo funda Aníbal Quijano. Y el planteamiento es interesante porque es que el colonialismo, como una función de carácter de dominio de un país sobre otro, en muchos países se ha ido. Puerto Rico es uno de los pocos que todavía queda elementos de colonialismo definido como una función estatal, un Estado sobre otro tipo de pueblo. Pero permaneció, como dice Javier, lo que le han llamado la colonialidad, que es como un patrón de poder que incluye el Estado. El concepto de Estado de muchas de las repúblicas es un concepto de Estado copiado de los países dominantes. La producción, ¿verdad?, el sistema capitalista y los elementos del capitalismo salvaje. Las subjetividades, y ahí tocamos el tema que señaló señaló Javier, y es que ese patrón de poder no solamente es en cuestiones exteriores, es que tiene que ver con un patrón de conocimiento, con una manera que pensamos, porque viene heredada de esa mirada colonialista, pero que ahora en países que son república también hay patrones de colonialidad diferentes a los de Puerto Rico, pero también son patrones que hay que trabajar. El tema de la naturaleza, todo el concepto de la naturaleza que nace con
con el colonialismo, es un concepto de dominarla, de extraerla, de estrangularla, y además algunos filósofos ingleses hablaban de que era mala, ¿verdad? Y eso es otra cosa que hemos reivindicado en Vamos, que esa relación de los seres humanos con la naturaleza cambia. Y el tema de la sexualidad es otro tema que traemos también de esa herencia eurocéntrica del colonialismo físico-político, ¿verdad? Y que muchos países que son repúblicas lo han heredado en patrones de colonialidad, y nosotros pues tenemos todavía los dos elementos, el elemento del colonialismo que tiene que ver con los debates en Naciones Unidas, todo es importantísimo, pero realmente esos patrones de colonialidad son los que una organización que pretende unos cambios, no inmediatos, pero unos cambios sólidos, tiene que traer. Y quiero pues señalarle que de todo ese colonialismo heredamos ¿qué? El patriarcalismo, el racismo, heredamos también una mirada de dominio y control de la naturaleza y de otros, aquellos que no se definían como humanos, ¿verdad? Como hicieron en el siglo XVI con los indígenas, no son humanos, y luego en el siglo XIX con los afrodescendientes y los africanos, no son humanos. Al no ser humanos, pues hay un patrón de dominio de estas personas que por la visión que tienen de la naturaleza, pues también se tratan como animales, porque los animales no son buenos de tratar. Ahora estamos tratando de reivindicar todas esas miradas. Sí. Así que este es el patrón, y yo creo que eso es lo que justo quiso preguntar, y pues lo comparto porque el Grupo de Educación Popular, y perdonen, un minutito más, también está trabajando en metodologías a través de una tradición de educación popular que en este momento no necesariamente vamos a mencionar, pero para trabajar con estos asuntos que tienen que ver con el cuerpo, pero también con la psiquis. En Puerto Rico reconoce la valiosa aportación de diversas organizaciones, movimientos, incluyendo partidos políticos, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, Diálogo por Puerto Rico, Diálogo Soberanista, el Frente Puertorriqueñista, cantidad de organizaciones que luchan por la descolonización formal jurídica en la relación con los Estados Unidos. El interés que vamos a adoptado es que cuando eso suceda, porque inevitablemente va a suceder, haya una masa crítica de personas descolonizadas que podamos construir, o puedan, porque yo imagino que allá yo estaré de espectador, quizás desde los cielos, que puedan construir una patria descolonizada. En eso más o menos es la dirección, Javier. Exacto. Sí, por ahí va. Y además observando que en las comunidades donde trabajamos, en nuestros centros de estudio, en nuestras familias, hay personas que tienen diferentes preferencias de cómo Puerto Rico se debe relacionar con Estados Unidos, que hablamos de estatus, ¿verdad? Preferencias de estatus. Y entonces, ¿cómo vamos construyendo un proceso descolonizador, ¿verdad? Es la pregunta, con estas personas que tienen diferentes preferencias de estatus. Porque no solamente independentistas van a construir la independencia o cualquier otra forma de relacionarnos con Estados Unidos. Y para eso pues está el programa de concertación que tiene Vamos, que incluye la construcción de soberanía en las comunidades, el proceso de descolonización de la psiquis, el proceso de descolonización en diferentes aspectos o de acercamientos decoloniales. Así que por ahí, en la construcción de la soberanía desde las comunidades es que nos estamos dirigiendo. Y la palabra soberanía también, yo para que comenten, la palabra soberanía me parece que muchas personas le tienen miedo. Que por ejemplo, como si la estadidad fuera opuesta a la soberanía. Pero la estadidad, cualquier fórmula, en mi opinión, tiene que partir de reconocimiento de ese desarrollo de soberanía, lo opuesto a ese empoderamiento social de las personas, de esa soberanía, de esa capacidad de tomar decisiones para reproducir sus modos de vida, como mencionó Rubén en la plenaria, que después él va a entrar. Pues lo opuesto a eso
no es la anexión, es la desposesión. Y no queremos un pueblo desposeído, independientemente de nuestra preferencia de estatus. Queremos un pueblo apoderado, queremos un pueblo que esté seguro de su futuro, que no esté coercionado a través de diferentes medidas directas o indirectas. Así que nos conviene a todos y todas, independientemente de nuestras preferencias de estatus, adoptar una posición que quiera que el pueblo se apodere. En ese sentido, en estos 5 años, en Vamos hemos trabajado, y así siempre lo hemos entendido y planteado, por la descolonización de Puerto Rico desde la descolonización de la mentalidad colonial. Uh-huh. El sabernos colonia, el sabernos una situación colonial, pero no solamente jurídica, sino en eso que ustedes han estado planteando, Javier y Liliana, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra forma de entender Puerto Rico, en nuestra forma de actuar ante la realidad. En lugar de hacerlo desde una perspectiva, una mentalidad colonizada, poder ir liberando esa mentalidad hacia una mentalidad descolonizada, y en el próximo segmento entonces pues exacto, entrará Rubén. Entrará Rubén y un poco el posicionamiento es decolonizar desde, con y para comunidades, no una comunidad sino una diversidad de comunidades. Y en el próximo segmento, después de un excelente puente que estableció Javier ahí con el tema de la soberanía, pues vamos a tener a nuestro vicepresidente compartiendo sobre el tema de la soberanía desde Vamos. Saludos nuevamente, aquí la segunda parte de Voz Alternativa. En esta segunda parte vamos a tener la participación de el compañero vicepresidente de Vamos y este excelente puente que estableció Javier, ¿verdad?, hacia el tema de la soberanía. Mientras tanto, queremos destacar 2 elementos. Nuevamente, el elemento del fundamento, del trípode de fundamento de educación, movilización y organización de Vamos, y las 5 áreas en las que hemos acordado que son los elementos fundamentales de nuestra organización. En primer lugar, como mencionó Justo, el tema de la producción alimentaria, el tema de la actividad económica comunitaria con una ética comunitaria, la educación liberadora, la autogestión comunitaria, ¿verdad?, de colonialidad en, desde y para las comunidades, la salud, las dimensiones de la salud, tanto la salud alternativa como aquellos elementos de la salud tradicional que nos competen. Y formación de liderazgo para tener una gente preparada para acceder al gobierno, no mañana, no pasado, pero el día después de pasado definitivamente sí. Con relación a esto también hay un proyecto que se hablará más adelante de una escuela de formación política, en que se puede trabajar esta dimensión utilizando también los recursos y los elementos que nos provee la educación popular, que garantiza que sea, como dijo Javier, un compromiso desde abajo, desde el conocimiento de la gente, a crear nuevo conocimiento junto con nosotros los organizadores. Así que, mientras tanto, Javier, ¿quiere seguir desarrollando? Rubén está en... ¿Ya Rubén está? Sí, tenemos tenemos a Rubén aquí. Licenciado Rubén Colón, presidente de Vamos. Licenciado presidente, después de haber mencionado las 5 bases de Vamos. Sí, muy buenos días a todos y a todos los radioescuchas. Contento de estar en esta discusión con ustedes sobre los 5 años de Vamos y nuestras aportaciones al país. Sobre el tema de la soberanía, quisiéramos mencionar, tomándolo donde ustedes lo han dejado, en términos de darnos cuenta que Puerto Rico es una comunidad que está sujeta a un dominio colonial. Y ese dominio colonial es multidimensional, es transversal. Y como ustedes bien han explicado, eso
tiene que ver con nuestra formación y nuestra psiquis interna, cómo nosotros nos vemos y nos pensamos a nosotros mismos, individual y colectivamente como país. Tiene que ver con la forma en que nos comportamos, pero también cómo nos relacionamos unos con otros. Y tiene que ver con la capacidad o no que tenemos de controlar todos los aspectos relacionados a cómo organizamos esa vida en comunidad en esta sociedad puertorriqueña, a los fines de que pueda o podamos colectivamente promover de forma integral y democrática el mayor desarrollo posible de las personas que componen esta comunidad. Y eso significa, ¿verdad?, que como colectivo tengamos la capacidad y el poder para hacerlo. Así que en ese sentido, defiende el concepto de la soberanía popular desde una democracia participativa, como muy bien mencionó Liliana, vista desde las comunidades, para el desarrollo de nuestras comunidades y eventualmente, ¿verdad?, y de forma coordinada de la sociedad puertorriqueña en general. Y por eso, para nosotros, el concepto de soberanía, esa soberanía popular, la entendemos como la capacidad que tiene una comunidad de forma igualitaria y con la participación igualitaria de las personas que la componen, de tomar control y poder decidir colectivamente sobre fundamentos del bienestar común, de todos aquellos aspectos de su vida colectiva que son determinantes para la calidad de vida que viven y las oportunidades que van a tener los miembros de esa comunidad. Así que dentro del concepto soberanía, nosotros entendemos que incluye dos aspectos. Tiene que ver con la capacidad del pueblo de autodeterminarse, es decir, de que las decisiones sobre cómo se van a hacer las cosas y qué se va a hacer y cuáles son las prioridades que va a tomar el pueblo de Puerto Rico y las comunidades se toman desde la participación de la gente y no les son impuestas. Así que quien determina, ¿verdad?, son los propios participantes. Y segundo, el concepto de la autogestión, que significa que la puesta en marcha de esas determinaciones y de esos acuerdos y de esas prioridades, pues las decide también cómo se hacen también las propias comunidades. Y que en la medida en que esas comunidades se vayan preparando y se vayan formando y nos vayamos todos educando y nos vayamos descolonizando mentalmente y nos demos cuenta que como personas podemos y como colectivos podemos y no tenemos por qué depender o reproducir esquemas de dependencia, pues vamos a ir nosotros mismos generando las condiciones para un Puerto Rico que va a ser descolonizado. Dentro de esa descolonización, el aspecto de la relación política con Estados Unidos es solamente una dimensión de ese aparato multidimensional del colonialismo como un todo, y pues la capacidad de optar por diferentes opciones en esa descolonización va a depender de cuánto el país haya logrado avanzar en ser autosuficiente, en ser democrático y en proteger la vida, sobre todo, de los más excluidos, los desposeídos y las víctimas de este sistema, que como bien menciona Liliana, es un sistema otra vez multidimensional. Tiene que ver no solamente con la estructura de la economía capitalista, que cada vez deja menos personas fuera de la capacidad de vivir una vida digna. Tiene que ver además con el colonialismo como país, ¿verdad? La sujeción y la subvalorización colectiva que tenemos frente al Estado que nos coloniza, que es los Estados Unidos. Tiene que ver con las relaciones de género también, porque ese colonialismo tiene que ver con el patriarcado, e institucionaliza el patriarcado como una forma de visualizar las relaciones de género. Tiene que ver con el racismo, porque sabemos que
el capitalismo y el colonialismo nacen de la mano también del racismo y de la negación de unos sectores, de unas poblaciones, de la negación de su humanidad. Así que el proceso de descolonización incluye todo, y por lo tanto el proceso de la soberanía incluye el transformar todas estas relaciones e ir construyendo nuevas formas de relacionarnos y de operar que vayan rompiendo con esas determinantes tanto psicológicas, económicas como políticas. Rubén, me gustaría hacerte una pregunta y un comentario. Primero la pregunta. Sí, desde Vamos, ¿verdad?, que estamos planteando eso que acabas de decir sobre la soberanía, tenemos que dialogarlo con esas personas con las que queremos compartir y crear nuevos conocimientos para que sean parte del proyecto de transformación de Vamos. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos abordar? ¿Qué piensas tú que podría ser una forma de que vayamos llegando a gente que no necesariamente vienen de una tradición independentista, ni siquiera soberanista, e inclusive vienen del miedo de esa palabra? Y me gustaría añadir una segunda pregunta para que Rubén la incluya. Muchas personas, la mayoría de las personas en Puerto Rico, estamos insatisfechos con la situación actual, pero demasiadas personas tienen miedo a un cambio porque económicamente pues genera inseguridad. En esa transformación soberana, ¿cómo luciría la situación económica? ¿Cómo se podría buscar disipar esa inseguridad que tienen la mayoría de nuestro pueblo al cambio, que la inseguridad que le genera el cambio? Esa sería la pregunta. Bueno, voy a empezar por la pregunta de Liliana. Yo entiendo que nuestra comunidad, como muchas otras, es una comunidad de gente que trabaja, que todos los días está tomando determinaciones y está buscando la manera de garantizar la reproducción de su vida y de vivir, ¿verdad? Lo que pasa es que están haciéndolo dentro de unos moldes que les están dictando unas formas que evitan que el producto de esa energía de vida de nuestra comunidad se canalice para el beneficio de la comunidad misma, ¿verdad? Hay múltiples condicionantes, políticas económicas que hacen que se reproduzca la dependencia en vez de fomentar la autogestión y la autodeterminación colectiva. Es importante entonces que la gente se dé cuenta que todo lo que ellos hacen todos los días en este país para seguir hacia adelante y determinar imponerse y vivir y no rendirse es empoderamiento, es poder, es capacidad de vida, es capacidad de autodeterminarse. Y la educación popular, en ese sentido, el modelo de Vamos de educación popular, que reconoce que todos tenemos diferentes tipos de conocimiento y de sabiduría, y que reconoce la importancia de incorporar a los que el sistema hace invisibles o los que descarta, para que ellos también con su conocimiento y su sabiduría realmente de lo que están padeciendo puedan proponer alternativas, es fundamental. Entonces, atendiendo el planteamiento de Justo, pues ciertamente aquí hay varias, ¿verdad?, varias estructuras de dominación, pero básicamente el colonialismo en última instancia es el dominio de una comunidad o de la vida en completo de una comunidad por otra fuerza externa que les trae a esa comunidad su riqueza y sus energías de vida para beneficio exterior, no para devolvérsela, porque obviamente esa no es la función del colonialismo. La función del colonialismo es extraer riqueza ajena. Así que tenemos que darnos cuenta que hay diferentes tipos de arreglos, incluyendo entonces arreglos económicos que nosotros podemos hacer para dejar de depender de lo que pensamos que necesitamos depender para poder reproducir nuestra vida. ¿A qué me refiero, entre otras? Aquí se nos ha hecho creer que si nosotros no tenemos inversión de capital extranjero
bajo un esquema en el cual el capital extranjero invierte en Puerto Rico, sí crea unos empleos, pero se lleva la riqueza de esos a quien ha empleado y a la misma vez contamina nuestros recursos naturales. Es la única manera que nosotros podemos a generar economía. Sin embargo, todos los días nuestra gente nos está dando en la cara con el autoempleo, con el cooperativismo, con gestiones solidarias de ayuda mutua, que son formas de organizar actividad económica, como última manera es la manera en que una sociedad se organiza para reproducir sus necesidades materiales. Estamos aquí organizados de 1000 formas distintas que nos permitirían, si nos damos cuenta que hay otros modelos, que no es el modelo de la extracción capitalista y mucho menos del capital extranjero, para darle prioridad y que en vez de depender el trabajo del capital, el capital dependa del trabajo, como en cooperativas de trabajo, porque se incorpore las necesidades de los consumidores en las empresas, como en las cooperativas de consumo, el autoempleo, el trabajo solidario, son otras formas de hacer economía que rompen esas dependencias de lo que el colonialismo nos dice que tenemos que depender, que son de los recursos y capital de ellos, y de la tecnología de ellos. Aquí también somos capaces de desarrollar tecnologías propias. Así que yo creo que en ese sentido y con la experiencia, ciertamente tiene que darse, no a nivel teórico, y yo creo que ha sido muy efectivo en eso, tiene que darse con el ejemplo, tiene que darse con la capacidad de la gente de vivir, que se han ido independizando de esas ataduras y darse cuenta que efectivamente pueden construir y sobrevivir con otros arreglos institucionales de tipo económico. En otras palabras, Rubén, tú lo que estás indicando es que vemos, y eso es un buen tema para hablar con nuestro pueblo, que muchos y muchas de nuestro pueblo están ya ejerciendo soberanía. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que lo que hacen autónomamente es soberanía. Y yo creo que una de las cosas que puede ser un elemento importante, como organización, es esta clarificación de conceptos en diálogo con la gente. Tú puedes ver una persona que está manejándose solo, sin ayuda del gobierno, que cría a sus hijos, madres solteras, etcétera, y quizás si le dices soberanía, pues se azoran, pero poco a poco en un diálogo van dándose cuenta que lo que están ejerciendo es soberanía. Esa clarificación de conceptos yo creo que es importante, y quería señalar que hemos estado usando el término pueblo, y yo creo que también el término pueblo es importante redefinirlo desde una visión de que el pueblo es el asiento de la soberanía. No es el Estado, no son las corporaciones, es el pueblo. Y si hay otros que la ejercen, es porque la han usurpado. Me gustaría pedirle a Rubén también que nos comparta un concepto que ha traído y trajo en los diálogos imprescindibles. Vamos a trabajar con todas las personas en las comunidades, personas que favorecen todos los estatus, que votan por cualquiera de los partidos, que no votan, que no participan en los procesos electorales. Trabajamos con independentistas, estadistas, soberanistas, estadolibristas y con personas que no tienen pendiente el tema del estatus en las bases comunitarias. No obstante, tenemos dificultad con la asimilación, decía Rubén, en los diálogos imprescindibles, que implica la estadidad. ¿Podrías abundar un poco sobre eso, Rubén? Sí, los dos asuntos. Primero, sobre lo que plantea Liliana, bien rápidamente, yo creo que debemos ser conscientes de la transformación que hubo aquí con el huracán María, porque con el huracán María este país inmediatamente se tiró a la calle de su solidaria, que yo creo que la tenemos muy metida dentro de nosotros y nosotras, a ayudar al vecino, a buscar a los viejitos que estaban solos y demás. Y frente a esa movilización social que se dio, yo no sé si ustedes recuerdan que el mensaje del gobierno fue: váyanse todos para sus casas, que aquí va a llover el dinero federal. ¿Ves? Desmovilícense, olviden la solidaridad, aquí va a llegar la dependencia de nuevo y nos van a caer dinero del cielo, dinero que estamos viendo que nunca llegó y que está siendo administrado a cuenta gota, porque obviamente no es para el desarrollo del país, es para seguir reproduciendo esos entramados de dominación y de dependencia. Y sobre el asunto de la estadidad, ¿verdad? Estábamos conversando que
que hay quien puede, ¿verdad?, pensar que el ser parte de los Estados Unidos como un Estado pudiera ser una alternativa descolonizadora, con la que yo no coincido, ¿verdad? Porque en el concepto de comunidad, mientras más cercano uno esté a la toma de decisiones que lo afectan, mejor. Y la estadidad en sí misma plantea alejar la toma de las decisiones de las comunidades que se van a afectar, que somos los puertorriqueños y puertorriqueñas del país. Pero además hay que estar claro que aquí el discurso estadista dejó de ser hace tiempo un discurso realmente que tiene que ver con el ejercicio de una soberanía popular, porque incluso la nación norteamericana ya dejó de ser una unión de soberanía, es un Estado centralizado. Pero además, en Puerto Rico implica ya, el discurso de aquella de la estadidad jíbara, ya lo enterraron, porque se dieron cuenta los promotores de la estadidad que para Estados Unidos ese discurso no era válido. Entonces ya han estado dispuestos entonces a cambiar el concepto, y es puramente un concepto de asimilación. Es la fusión de Puerto Rico y la desaparición de lo que nosotros somos como entidad sociológica distinta, con nuestras formas de ser, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de darnos solidaridad, cariño y apoyo unos a otros. Eso y la forma en que manifestamos nuestro ser colectivo, renunciarlo por una supuesta estabilidad económica que se alega que la estabilidad va a fomentar. Pero es bien importante que ese discurso asimilista, ya que no es estadista, es asimilista, es renuncia a ser, niega la vida y niega el desarrollo de las potencialidades del pueblo de Puerto Rico. Así que ese es nuestro punto, ¿verdad?, nuestro señalamiento sobre eso, y fue lo que discutimos en los diálogos imprescindibles. Javier, ¿puedes hacernos comentarios sobre lo que está estamos diciendo hablando? lo que está diciendo Rubén es bien interesante, y por lo que veo, le está planteando que frente a una estadidad basada en la desposesión, en la asimilación y en cierto sentido el sabotaje del proyecto colectivo, pues las personas que defienden esa forma de relacionarnos con Estados Unidos de estadidad, deberían considerar una defensa, una construcción de la soberanía popular. En el sentido que nuevamente, si entiendo bien lo que está planteando Rubén, es que la autodeterminación viene de un pueblo con capacidad para ello, con la capacidad organizativa, política y social para ello. Entonces, que el proyecto que tenemos de construcción de soberanía, de autonomía, de autogestión, para poder llegar al proceso de autodeterminación o libre determinación, es principal. Y entonces señalar y enfatizar algo que también trajo Rubén, que es que, sin embargo, hay políticas que nos impiden o dificultan esa construcción de soberanía popular. El ejemplo de las políticas económicas, donde el modelo que se escoge es el de inversión extranjera directa, y lo vimos recientemente, la cooperativa de creación en la montaña en Utuado la querían desalojar, ¿no? Entonces se prioriza cierto tipo de inversión para ciertos sectores, y la economía que surge de nuestra gente, de proyectos colectivos, comunitarios, se ve en un segundo, como en un segundo plano. Entonces yo lo que propongo es que haya un cambio en la política pública, ¿no? En la visión de cuál es el futuro que queremos ir construyendo desde ya, que en vez de promover una política económica por ir en esa línea, y podemos hablar de políticas educativas, políticas fiscales, en la salud,
en la educación, la cultura, sin número de temas que hemos discutido. Pero en lo económico, en vez de priorizar como política pública ese modelo de inversión extranjera directa que lleva a una fuga enorme de ganancias, vamos a priorizar una política económica basada en fomentar cooperativas, basada en fomentar esas empresas comunitarias. Y ahí, pues, el planteamiento de que la descolonización también se puede ejercer a través de políticas públicas que lo miren desde su multidimensionalidad, pues creo que es un camino que podemos seguir no solamente en Vamos, sino por estos elementos, en estos 5 años, Vamos ha planteado y trabajado a base de que la soberanía no se pide, la soberanía se ejerce. No se espera que le den permiso a uno o a una para actuar soberanamente. Uno actúa soberanamente y Puerto Rico ha actuado soberanamente en varios ejemplos anteriores. Puerto Rico se hizo soberano cuando decidió que en Vieques no se tiraba un tiro más. Y no hubo forma de que nos sacaran de los territorios de práctica de tiro y 1.500 personas fuimos a la cárcel. Y cada vez que arrestaban un grupo entraba otro y nunca nos quitamos, y la Marina entendió que Puerto Rico se había hecho soberano respecto a ese asunto y se retiró. Puerto Rico se hizo soberano el día que decidió que Ricardo Rosselló no iba a continuar siendo gobernador del país, y era impresionante como cada noche la Fuerza de Choque suspendía la Constitución y actuaba contra las personas manifestantes. El compañero Javier fue arrestado en esas manifestaciones, y sobre todo la juventud no se quitaba. Y se replegaban y volvían para el frente, y se replegaban. Eso es soberanía. Pero también lo es cuando miles de personas en cientos de fincas en Puerto Rico cultivan la tierra con prácticas agroecológicas, defienden el ambiente, y así como decía Liliana, se construye país desde una postura soberana todos y cada uno de los días. Y no solamente se construye país, sino que también, según una de nuestras bases, formación de liderazgo. El planteamiento de cambio de política pública de Javier, y esto es una apreciación mía, ¿verdad?, personal, a partir de mis propias lecturas, representa también un cambio del Estado. Quiere decir que hay que ocupar el Estado y transformar sus instituciones, ¿verdad? Porque como decían en la Revolución Mexicana, abajo las instituciones. Dussel dice, cuando las instituciones son injustas, hay que decir abajo las instituciones, pero hay que construir nuevas. Y el planteamiento de Javier nos habla de eso, que aquí estamos a través de la formación de un liderazgo nuevo, con otra mirada del liderazgo, que lo podemos ver en la segunda sesión de este programa, a la cual vamos ya mismo. Vamos creando los elementos, las personas que van a construir ese Estado nuevo. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. Tendremos una pausa, ¿verdad? Vamos a tener una pausa, y después de esta pausa pues tendremos a los otros compañeros y compañeras que estarán con nosotras y nosotros aquí. Amigas, amigos, estamos nuevamente aquí con ustedes en esta segunda parte, en que tenemos 3 maravillosas personas con 3 interesantes aspectos del trabajo de Vamos. En primer lugar, Raquel González, que dialogará con ustedes y con nosotras y nosotros sobre el tema de la cultura. Tenemos también a Alejandro Rodríguez Putman, que está de co-coordinador del Círculo de Salud, y a Nemir Sayas Rivas, que está de coordinadora del equipo de comunicaciones. Comenzamos pues con Raquel, que ya está en el teléfono. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en las montañas de Orocovi. Pues, estás mejor que nosotros. Me imagino. Pero entonces... comentábamos los diálogos imprescindibles. La importancia de la cultura para definirnos
como ese pueblo y lo que nos une como tal. En esa dirección hablaban varias personas, exponentes de el área cultural. Raquel además es una de las lideresas del Junte de Artistas Boricuas de Puerto Rico. Así que desde esa perspectiva, Raquel, ¿qué está pasando en la plenaria, en los diálogos? Claro que sí. Bueno, pues en los diálogos tocamos el tema álgidamente. Uno de los planteamientos fundamentales que tenemos es que la soberanía la podemos ejercer desde nuestro ejercicio de la cultura. Pregunto si me están oyendo bien. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, pues pensábamos, dentro del estado en el que nos encontramos, en donde tenemos tantas restricciones y tantas limitaciones por el asunto de la colonia, cuando estamos ejerciendo nuestra cultura, bien sea a nivel artístico, culinario, del deporte, de las distintas facetas que tiene nuestra cultura, en ese momento sentimos lo que es ser soberanos porque lo vivimos en carne propia. Tuvimos una discusión bien interesante al respecto en el diálogo imprescindible, se plantearon diversas perspectivas, tuvimos un ejercicio en donde pues intentamos hacerlo a través del canto mismo de una plena nuestra, para poder experimentar nosotros en carne propia la diferencia de cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo cuando estamos actuando desde nuestro ser cultural y cómo lo vemos y lo sentimos cuando estamos actuando desde otra dimensión en donde nos sentimos apocados, nos sentimos achicados, dominados y en muchos sentidos y en muchos momentos incapaces de poder tomar acción. Y esa es una de los frentes bien importantes en donde la cultura puertorriqueña entendemos que va a ser fundamental en llevarnos a los espacios de soberanía y de ejercicio de autogobernabilidad que perseguimos desde los distintos proyectos de Vamos. Entonces Vamos se está planteando y se posiciona como un movimiento que pretende no solamente resguardar lo que ha sido y lo que identifica históricamente, ¿no?, la cultura puertorriqueña, tanto a nivel literario como musical, en sus ritmos, en su cocina y todas estas cosas, sino que también pretende ser impulsador del desarrollo de esa cultura desde sus elementos, de sus raíces, recogiendo lo que somos, incorporando la nueva narrativa de la historia que estamos viviendo, porque la práctica cultural también tiene esa labor fundamental de llevar un registro histórico desde el sentir mismo de un pueblo, que muchas veces, a veces hasta contraviene está en contraposición a las historias oficiales. Entonces, desde todas estas composiciones que se hacen, desde estos movimientos que incorporan a las corrientes y a nuestros ritmos autóctonos, nuevas corrientes, nuevos ritmos, nuevas inclusive armonías y maneras de entendernos en el mundo desde lo que somos, pues Vamos se posiciona como una fuerza de sostén y de impulso. Así es que el tema de la cultura dentro de Vamos y cómo Vamos va a posicionarse frente a la protección y defensa de ese frente cultural como el espacio desde el cual podemos comenzar a expandir hacia afuera el ejercicio de esa soberanía, de esa autoestima, de ese conocimiento de lo que somos y de lo que queremos. Pues Vamos, desde allí, pues lo pretende impulsar. Raquel, saludos nuevamente. Quería Hola, Liliana. hacerte una pregunta. ¿Cómo, verdad, nosotros estamos pensando que podemos trabajar con estas diferentes manifestaciones culturales como un elemento sentipensante, ¿verdad? Que es lo que nos hace más claro que el proceso de decolonialidad es un proceso sentipensante, es decir, que es un proceso que incluye el pensamiento conceptual, pero también incluye el sentir.
la decolonialidad no se puede dar solamente conceptualmente. Y una de las cosas que tú hiciste en el diálogo imprescindible fue poner a la gente a vivir lo que hace una canción, ¿verdad? Exactamente. Y eso puede pensarse ya de una manera estratégica, es decir, de acuerdo a ciertos temas podemos ir trabajando experiencias sentipensantes que nos lleven a ir abriendo las emociones a estas visiones de lo que es pueblo como soberano, de lo que es soberanía como algo que ya estamos ejerciendo, ese tipo de mirada que a veces la gente cuando las descubren es como una epifanía, porque se dan cuenta si lo hemos estado haciendo y creíamos que no. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pues mira, yo pienso que por ahí es la cosa. O sea, nosotros, el ser humano no actúa en consecuencia de raciocinios. La motivación no viene de la razón, la motivación viene de la víscera, viene de algo que se te calienta en el estómago, de algo que te nace del pecho, sobre lo cual tú entonces elaboras un cómo lo hago porque le tengo ganas, ¿no? Entonces ahí, ese es el ámbito en donde existe el ser cultural, ese ser inmediato, ese modo de estar inmediato en nuestra realidad, que carga con toda una historia, carga con todo un modo de ser, carga con un optimismo que va al lado de esa tragedia que nosotros también vivimos, porque el puertorriqueño es trágico optimista, eso nos define. Entonces, pues, a través del trabajo de cultura, es decir, ¿cómo podemos incorporarlo? Pues dependiendo de cuáles son estos temas, yo ni siquiera diría que es que a través de la cultura podemos abrir los pensamientos, yo ni siquiera, me parece que eso ya es un segundo momento. Yo creo que a través de la experiencia cultural lo que hace es que se desata un ser que está amarrado, que está encajonado y que está escondido y que no los tienen detrás de una reja. Entonces cuando accesamos nuestro ser cultural, que se le escapa a la colonialidad, se le escapa a cualquier invasor, se le escapa porque no lo entiende, cuando tú tocas esa dimensión nuestra, esa dimensión de un pueblo, despierta ese fulgor, despierta ese fuego, despierta esa raíz y esa sensación de yo soy, valgo y me mando, para ponerlo de esa manera. Y desde ahí tú te sientes fuerte, eres capaz de mirar la realidad de una forma mucho más amplia, pero también con una fuerza que no se tiene y que no viene de un proceso de análisis, sino que viene de eso, del despertar de ese ser. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar, integrar esos aspectos de la cultura y de ese quehacer en la cultura, no como algo aparte, sino como una base intrínseca en la metodología de lo que hacemos. Que si vamos a tener unas charlas, bueno, pues vamos a tener no un acto cultural, no, una participación conjunta desde la cultura, en donde toquemos la fibra que necesitamos tocar para que el diálogo que vamos a dar sea un diálogo ahí sí completo y desde nuestra fuerza como individuos y pueblo. Que si vamos a trabajar un aspecto que tenga que ver con algún tipo de diseño, bueno, pues vamos a trabajar por ejemplo, el baile o cosas en donde nos vemos en esa actitud creativa. Que si vamos a trabajar con asuntos de cocina, bueno, vamos a meternos ya sea a degustar el plato o a cocinarlo en conjunto, pero ir buscando esos aspectos. Obviamente yo como cantautora pues trabajo desde la música, pero es que no quiero que se limite a eso. Es la forma más directa y creo que debe estar siempre presente, porque la música tiene un elemento de emotividad que a los otros elementos de la cultura quizás se le puede escapar. Entonces, yo creo que es fundamental que la narrativa, que la historia que estamos construyendo, no solamente de lo que nos está pasando, sino la construcción de ese país que queremos ser y que vamos a ser, esté presente en nuestras composiciones y en nuestros ritmos y en nuestros cantos, porque al cantarlo llevas el concepto al nivel de lo visceral y lo anclas ahí. Y necesitamos anclar, y cuando digo visceral me refiero en el mejor sentido de la palabra, esa fuerza que lo lleva a uno a actuar antes de pensar.
frente a la cual tú no te puedes aguantar, que te ponen una salsa y no te puedes aguantar levantarte Exacto. a bailar. Raquel, ¿te puedes quedar con nosotros un rato? ¿Puedo quedarme? Sí, tú me avisas. Sí, avisamos. Sí, porque lo que estás planteando es en última instancia la base de que el pueblo es el que ejerce la soberanía, porque el poder realmente es porque el pueblo quiere vivir, porque hay vida y hay anhelo de afirmarse, y eso va antes de muchísimos pensamientos. Y entonces quería referirme al compañero Alejandro Rodríguez Putman, porque el área de la salud también es un área sentipensante y es un área que está muy ligada a que sigamos viviendo, porque si nos morimos ya no hablamos ni de cultura, ni de colonialidad, ni nada. Así que me parece que eso es un área importante. Este micrófono está prendido. Me gustaría comentar algo sobre lo que comentó Raquel y entonces transicionar el enlace a Alejandro. Raquel me hace pensar cada vez que la escucho, al igual que nuestra compañera también del área cultural y política de Vamos, Chabela Rodríguez, que a veces hay como que un desfase entre cuando somos normales y naturales en nuestra vida cultural, cuando somos puertorriqueños y puertorriqueñas, lo separamos de cuando nos relacionamos con el asunto político. Y podemos tomar decisiones en el asunto político diferenciadas del ser puertorriqueño y puertorriqueña. Y lo que Chabela y Raquel y muchas otras personas del Junta de Artistas Boricua nos enseñan todo el tiempo, por lo menos yo lo aprendo y lo reitero todo el tiempo, es que el devenir de Puerto Rico, el futuro de Puerto Rico, la transformación de Puerto Rico va a venir desde ser profundamente puertorriqueño y puertorriqueña y actuar desde ahí, no desde otro tipo de pensamiento. En el caso de Alejandro, que es un joven que tiene su maestría en salud pública del recinto de ciencias médicas y que coordina junto a la compañera en la diáspora, Carissa Cabán Alemán, el círculo de salud, porque algo bien importante es el trabajo de Vamos en la diáspora, que en Vamos el acercamiento, más que Puerto Rico y una diáspora, es Puerto Rico una nación de casi 9 millones de boricuas, en donde quiera que estemos en el planeta. Alejandro a mí me enseñó algo muy importante junto a un grupo de jóvenes en el círculo de salud. Nos creímos en los pasados 5 años que éramos muy de avanzada cuando en lugar de plantearnos tratar la salud, promovíamos salud preventiva. Y entonces Alejandro y el grupo de jóvenes del recinto de ciencias médicas me enseñaron un día que todavía ahí teníamos mucho que aprender, que no es prevenir la salud, la enfermedad, es promocionar la salud. Si pudieras también referirte a eso. Claro que sí, definitivamente. Primero que todo, muchas gracias por el espacio. Pues desde ese contexto en el que comenzamos a colaborar como, ¿verdad?, jóvenes universitarios graduados del recinto de ciencias médicas con Vamos Puerto Rico, y junto al profesor Iram Arroyo también, entablamos una conversación de que la promoción de la salud es la nueva salud pública. Trata sobre promover espacios y ámbitos saludables, desde tener la acera habitable para todo tipo de personas, personas con diversidad funcional, personas que simplemente no quieren guiar y no tienen acceso a un carro. Así que la promoción de la salud va mucho más allá de reconocer que ya está la enfermedad. En cambio, ¿verdad?, esa es la prevención, que ya la enfermedad está ahí y tenemos que atender esa situación. Pues la promoción va trayendo la salud como eje principal, y desde Vamos se trabaja fundamentalmente desde la soberanía alimentaria, la agroecología, la sustentabilidad y todos estos valores que como puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueños tenemos que fomentar si queremos un Puerto Rico justo, soberano y equitativo. Así que yo también quería hablar sobre otros temas relacionados también a la organización, y es que como jóvenes
tenemos un deber moral de organizarnos políticamente, sea en la organización que sea en las juventudes de partidos políticos o sea en organizaciones no partidistas, pero definitivamente tenemos una responsabilidad de organizarnos políticamente porque tenemos que luchar por el país que queremos ver. Y como ya ha sido planteado en todo este diálogo ya, que la situación de Colonia, de Puerto Rico, es un eje central para comprender muchos de los problemas que estamos viviendo, pues hay que contextualizar en eso. En todos los distintos diálogos que tenemos que contextualizar sobre esta situación colonial porque funciona como punto de partida para entender nuestra realidad, de que en sí somos personas colonizadas, lo queramos o no, hay que reconocerlo para poder cambiarlo. Y con todas estas situaciones que hemos estado viviendo en los pasados 5 o 6 años, la Junta de Control Fiscal, el acuerdo de COFINA y ahora el plan de ajuste de la deuda, somos las y los jóvenes quienes mayormente nos vamos a ver afectados por todas estas políticas de austeridad y neoliberales que algunos llamarían como un tipo de fascismo social. Nos están quitando el futuro, nos están quitando la posibilidad de existir en nuestro país, en nuestra tierra. Y para quedarnos aquí hay que luchar. O sea, es algo que quizás para algunas personas sea muy racional, pero no para todo el mundo y tenemos que dar la batalla, porque como jóvenes tenemos esa responsabilidad. Así que hago un llamado a que esta próxima semana se van a estar celebrando distintos plenos universitarios en 9 de los 11 recintos del UPR, porque como, ¿verdad?, quizás ya es de conocimiento público, se está hablando va a cerrar el recinto de Utuado, por ahí también va el recinto de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico, es lo que nos queda, tenemos que luchar por lo que nos queda. Y nada, hago un llamado para participar de estos espacios donde como jóvenes podemos organizarnos y defender lo que es nuestro. Y todas las luchas históricas se han dado desde la organización. Y recuerdo esta horrible frase que salió en el Telegram Gate de que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Pues no, aquí yo sé que hay un pueblo digno que va a dar la batalla en la calle y que se va a quedar aquí en Puerto Rico. Y por más que hayan gráficas que proyecten que en Puerto Rico van a haber 1 millón de habitantes o que la demografía del país va a seguir decreciendo, nosotros, nosotras y nosotros construimos el futuro que queremos ver. Así que en ese mismo sentido quiero exhortar a todo el mundo, independientemente de su edad, a que se una a el movimiento político que le convenga ideológicamente, pero que se organice, porque tenemos que construir el país que queremos ver, y sea por las razones que sea. Ahora mismo yo pienso que sobran las razones para organizarnos, ¿verdad? Pensando en la privatización del sistema eléctrico, la inaccesibilidad a seguros básicos de salud y un sinnúmero de razones que estamos viviendo como país que nos, ¿verdad?, nos dan mucha intención para seguir luchando. Así que creo que con eso quiero ser súper claro, jóvenes que me escuchan y personas no jóvenes que me escuchan, hablen con las personas que tengan que hablar y vamos a organizarnos porque tenemos que dar la batalla. Eso es un llamado bien importante, principalmente con la situación, tú estás hablando de ese contexto macro dentro del cual están todas estas dimensiones que trabajábamos, ¿verdad? Como la cultura que la acabamos de discutir y tenemos a Raquel acá por si hay alguna otra pregunta, pero también el tema de la salud. Uh-huh. Y yo creo que es un tema por el que podemos llegar a mucha gente, sí, organizado, claramente, porque nos está afectando muchísimo. Hay muertes, hay contagios, uh-huh, hay todo un debate sobre un tipo de medicina tradicional, medicina alternativa, buenas vertientes de la medicina tradicional y malas vertientes, uh-huh, y en medicinas alternativas también. ¿Qué han estado pensando ustedes en términos de esa manera de, desde su grupo, comunicarse con la gente que a veces tienen genuinamente conflicto? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe? Tengo esta enfermedad y no sé cómo me la puedo tratar. Este me dice una cosa y el otro me dice otra.
Sí, por lo menos desde Vamos se entiende que el sistema de salud debe ser universal y en Puerto Rico tuvimos un sistema de salud... Primer punto importantísimo. Sí, en Puerto Rico tuvimos un sistema universal de salud hasta el 1993, que fue, ¿verdad?, Pedro Rosselló quien con sus políticas neoliberales privatizaron el sistema de salud. Y teníamos un sistema regionalizado que funcionaba de una manera muy eficiente. Y ahora pues vemos, y al igual que hacen con otros sectores que son del interés público y que son del público, como por ejemplo la educación, van cerrando distintos centros de salud y cada vez hacen más inaccesible que la salud le llegue al pueblo. Así que yo diría que hay que perseverar definitivamente porque los derechos se luchan, no necesariamente son un dado. Y en estos pasados años, como llevamos viviendo tantas políticas que, nuevamente, diría fascistas, que son políticas neoliberales que tronchan nuestra calidad de vida, pues hay mucho trabajo por hacer porque hay mucha inaccesibilidad en ese sentido. Hay muchas personas que simplemente le cerraron el centro de salud que tenían en su comunidad y ya no tienen un acceso más cercano porque no tienen transportación, por ejemplo. Así que diría que hay que perseverar definitivamente y que hay mucho trabajo por hacer, porque, por ejemplo, en la comunidad portuguesa, en Ponce, que es súper positivo, abren un centro de salud comunitario que es totalmente gratuito y accesible para las comunidades aledañas. Ese tipo de esfuerzo se tiene que multiplicar. Y yo entiendo que desde Vamos se tiene una plataforma excepcional que se trabaja desde, con y para las comunidades, que eso es algo bien importante porque desde, como estaba mencionando Javier recientemente, desde la política tradicional que vivimos en nuestro país se piensa de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Se tiene que pensar desde cuáles son las necesidades que tienen las personas y esas personas que pasan por esas necesidades son quienes van a poder reconocer cómo solucionar sus problemas. Uh-huh. Y por eso pues tenemos que también disponernos a escuchar. Y creo que es bien importante eso también. Lo que tú señalas también, voy a invitar a Justo a que nos hable de otro proyecto interesante que inicia con el barrio Arenas y luego se convierte en un proyecto que también es una especie, como se dice, performativa, es como un hacer lo que queremos que sea todo el país, pero lo estamos haciendo en unos lugares que la gente tiene la experiencia y ve los éxitos. Y yo creo que eso quizás es una de las maneras de empezar a construir la nueva política. Justo, ¿nos puedes hablar de la experiencia que comienza con Barrio Arenas, pero ya está muchísimo más amplia? Cuando se dan los terremotos y habiendo aprendido de la reacción del pueblo ante los huracanes Irma y María, donde el pueblo salvó al pueblo, se dan los terremotos, tenemos a un compañero que es un maravilloso líder que vive en la comunidad de Arenas de Guánica, Luis Omar García, conocido por nosotras y nosotros como Sombra, y quisimos ir allá, habiendo aprendido de María, a apoyar desde un acercamiento no asistencialista. Y eso estaba en absoluta sintonía con Luis Omar. Y comenzamos a simplemente proveerle recursos, identificar con la comunidad qué recursos interesaban y vamos, lo que fue puente entre la gente que tenía recursos con la gente que los necesitaba. Y pudimos llevar de un lado al otro, pero que fuera la comunidad la que construyera sus soluciones. De ahí nace, nombrada por Luis Omar, la Red Comunitaria de Respuesta, que actualmente está en más de 20 comunidades. Tenemos otro excelente líder, Francisco Santiago, como organizador principal de esa iniciativa en todas estas comunidades, apoyando los lideratos comunitarios, no a desarrollarle proyectos, sino a acercarles recursos para que las comunidades desarrollen los proyectos que sueñan, diseñan y trabajan. Y una de las cosas que hemos hecho es la ocupación de edificios vacíos para ponerlos al servicio de la comunidad y del pueblo. Esta mañana yo hablaba con mi esposa Anaíri, que está participando de esta conversación porque ella me dice por el chat lo que yo tengo que decir acá. Que
que es una vergüenza que el sistema judicial federal impuesto en Puerto Rico le haya dado 6 meses de cárcel, o le vaya a dar, se disponga a darle 6 meses de cárcel a la que cerró nuestras escuelas, a Julia Kelleher, cuando se cogió cargos para 20 años de cárcel, con 6 meses de cárcel y $21,000 de multa de todo el dinero que se robó, que deben ser los intereses del dinero que se robó, con eso pagará la multa. Pues esos lugares vacíos, las comunidades los están tomando, y así se hizo en Portugués. Y la comunidad, estamos trabajando la nueva arma de la revolución puertorriqueña, que son las tijeras, para romper los candados. La comunidad rompió un candado y allí montó un centro comunitario de salud con servicios gratuitos, como plantea Alejandro, a la comunidad. Son médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, psicólogas, que tienen sus prácticas privadas y viven de eso. Entonces se han organizado todo un sistema de turnos de trabajo voluntario para darle servicios al pueblo. Por igual, en Arenas ahora el gobierno les está dando un contrato para hacerse cargo de una escuela cerrada allí en Arenas, como la tiene nuestra escuela en Loíza y como la tiene la comunidad organizada San Salvador en Cagua, la Fundación Ana Dalila Burgos en la comunidad Bauta, arriba de Orocovis, y por todo el país. Las comunidades están tomando estos edificios, acabamos de escribir un manual para la ocupación de edificios. Y cómo poder hacer para que ese edificio que se ocupa y se pone a servirle al pueblo, lugares totalmente abandonados, infestados de ratas y todo tipo de situación, se pone al servicio del pueblo, y habrá que ver qué gobierno es el que se va a intentar cerrar uno de estos lugares, porque el manual para la ocupación de edificios que vamos a estar proveyéndole a las comunidades los lleva a un nivel que para el gobierno va a ser muy difícil sacar a las comunidades de los edificios que Julia Kelleher y otros cerraron, y la comunidad reabrió y puso a servirle al pueblo. Otros ejemplos, ¿verdad? A la audiencia les invitamos a que vayan recogiendo estos ejemplos de ejercicio de soberanía que ya se están haciendo. Están los que mencionamos hablando con Javier, ¿verdad? De personas que hacen la soberanía personal individual, pero ya este es otro nivel de organización, un nivel de organización alrededor de un asunto, de una necesidad que va llevando al análisis de esa situación, a crear resistencia y eventualmente a construir lo que yo le llamo insurgencia, pero que son alternativas dentro del sistema que es injusto. Pasó también, y podemos continuar en el diálogo. Raquel, ¿estás por ahí todavía? Sí, aquí estoy. Uh-huh. Así que podemos continuar también en el diálogo. Si hay preguntas para Raquel, las atendemos. Quería señalar también a la audiencia que recuerden que al final, en la última unidad... La pausa. Ajá. Bueno, tenemos la pausa ahora, perdonen. Pero que estén pendientes que en la última sección de este panel, vamos a decir, tenemos las llamadas del público. El teléfono es 787-292-1703 y 1704-1705, repito, 787-292-1703, 1704-1705. Y como en las novelas, después de la pausa, vamos a tener a Namir, que yo le cambié el nombre, perdonen, a Namir, hablándonos de el tema del área que ella coordina, que es el de comunicación. Hasta pronto, hasta enseguidita, no se vayan. Saludos, amigas y amigas, aquí estamos nuevamente en Voz Alternativa, y la compañera Raquel quisiera compartir con nosotros unas palabras, y luego, como habíamos hablado, tenemos con nosotros a Namir Sayas Rivas, que es coordinadora del área de comunicaciones. Raquel. Gracias, Liliana. No, es que yo quería tocar un momentito el tema de la palabra neoliberalismo que se ha mencionado, y es algo bien puntual.
O sea, el neoliberalismo a la hora del té, o sea, cuando vamos a verlo en resumen, es como se encoge el gobierno para que simplemente sirva como un regulador, entre comillas, del mercado, en donde el ciudadano, en vez de ser un ciudadano, va a ser un consumidor, y en donde todos los servicios esenciales que respondan a los derechos de los ciudadanos se van a ver tratados como productos para ser entonces vendidos u ofrecidos desde el sector privado con ánimo de lucro. Entonces, pues pensemos, nosotros estamos en Puerto Rico, ¿qué es lo que está pasando con nuestro Puerto Rico? Un Puerto Rico que se construyó desde nuestro, por lo menos guardadas las proporciones, claro está, dentro de esta colonialidad tan terrible, pero dentro de lo que podíamos manejar desde un parámetro solidario y desde un parámetro comunitario, y por eso el sistema de salud al que hacían alusión, el sistema de educación que era maravilloso, educación pública, cómo se electrificó todo el país, todo esto viene de una concepción que es bien nuestra, culturalmente hablando, de un país solidario. El puertorriqueño se entiende como parte de una familia, que es la familia puertorriqueña. Eso es solidaridad. Y entonces frente a eso, tenemos un esquema de impuestos en donde se supone que con ese fruto de nuestro trabajo que compartimos en este común, pues pudiésemos atender las necesidades del común de salud, educación, vivienda y todas estas cosas, para elevar los niveles de vida de la gente, para sacar de la pobreza a los que aún permanecían y permanecen en la pobreza. Entonces, cuando tú estás hablando de que tú vas a cambiar el gobierno, la estructura del gobierno, de ser una estructura que busca implementar una sociedad o defender o promover una sociedad con principios solidarios que son acorde a nuestro modo de ser, con gente con derechos y demás, y lo quiere suplantar con una estructura que no atiende esos asuntos porque no los ve como una parte que tiene que proteger del colectivo y lo quiere dejar todo a las leyes de un mercado que controlan a su favor, conste. Entonces tú tienes que cambiar todo al fundamento legal de ese lugar, que es lo que nos están haciendo a nosotros. Entonces es bien importante que nos paremos en nuestro modo de ser, que nos arraiguemos y vuelve y juega, nuestra cultura, en nuestro modo de ser, para que se nos vuelva a despertar eso que somos y desde ahí presentar un frente común de resistencia a esta suplantación de un país que llevábamos construyendo para bien o para mal, que buscamos que sea soberano, que buscamos que cada vez tenga más y más fuerza interna y más soberanía y que pueda atender de forma más directa las necesidades de su población y alejarnos de los modelos que vienen a corromper todo eso y que van tan en contra de lo que nosotros somos y nos destruyen. Es importante tener en mente que el enemigo número uno de estos esquemas neoliberales, es decir, en donde el mercado lo manda todo, ergo los dueños del mercado son dueños de todo, y los impuestos que tú pagas para atender las necesidades acaban siendo impuestos para protegerlos a ellos nada más, y como mecanismos también de seguridad, para la seguridad del Estado, pues que desde lo que nosotros somos, el enemigo más fuerte que tiene ese esquema es la solidaridad de un pueblo que se ve a sí mismo como una familia. Entonces parémonos ahí, porque desde ahí es que tenemos el frente de defensa más fuerte posible. Eso es lo que quería incluir en la discusión. Gracias por darme el espacio. Gracias, Raquel. Y uno de los elementos más importantes para enfrentar ese enemigo que asalta nuestra conciencia y que hay que asaltar también, como dijo una conferenciante que invitó a Javier a una actividad, tenemos que asaltar al colonizador dentro de nuestra cabeza. Uno de los elementos importantes es el tema de la comunicación, porque las grandes empresas dominan esa área y asaltan nuestras mentes. Gracias, Liliana. Y también quisiera extender mis agradecimientos a Voz Alternativa y a Radio Isla, precisamente pues por conceder este espacio para amplificar voces que son pues verdaderamente progresistas, como lo es la concertación de Vamos Puerto Rico. Un detalle que quisiera añadir también pues sobre mis funciones dentro de Vamos como coordinadora de comunicación. Yo pues me
logré inmersar en el contexto de lo que fue la campaña sobre las razones para votar no en el plebiscito que fue impuesto en los comicios electorales del año pasado, el 2020. Y desde entonces, pues hemos estado bregando con la gestión de la comunicación institucional de Vamos Puerto Rico, así como el manejo de diversos proyectos, como lo es, por ejemplo, un foro educativo que hubo el pasado 29 de septiembre sobre el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico que se está considerando en la en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso. Pues donde precisamente en ese mismo foro, varias organizaciones con lideratos juveniles sentamos de tú a tú a las congresistas Nidia Velázquez, Bob Meléndez, Jesús Chuy García, para hablar sobre cómo este proyecto es uno inclusivo y democrático para ponerle freno a tantos siglos de colonialismo y además también poder por fin sostener una conversación bilateral con la metrópoli. Y si les interesa ver el foro, a las personas que nos están escuchando, pueden entrar también a la página de Facebook de Vamos Puerto Rico, que ahí está documentado las respuestas que dieron los congresistas a la juventud. Y nada, pues antes de también visualizar un poco lo que es las crisis y oportunidades que tiene Vamos por delante en los próximos 5 años, hemos estado reflexionando en la mañana y en la tarde de hoy sobre pues los distintos retos que hemos tenido que enfrentar en los pasados 5 años. Lo que es la Junta de Control Fiscal, toda su debut de austeridad en Puerto Rico, algo que las y los estudiantes durante la huelga del 2017 estuvimos levantando banderas sobre eso, precisamente porque todos esos recortes que se anunciaron hace 5 años los estamos viviendo ahora para pagar una deuda ilegal que no ha sido auditada realmente. Y hemos estado viendo también cómo esa misma lucha que dieron los estudiantes y las estudiantes en el 2017, pues se ha trastocado a otros aspectos, como lo son las pensiones y como han mencionado durante la mañana de hoy, pues la privatización de servicios esenciales para el bienestar común. Y nada, y también pues me gustaría extender esta reflexión un poco a las veces que hemos escuchado, incluso dicho, pues no me gusta la política o no me gusta hablar de política, y yo pienso que desde ahí es un primer paso que podemos dar para comunicar precisamente ese sentir de soberanía, porque psicológicamente e históricamente hemos adaptado como pueblo colonizado lo que es una apatía. Pero en los últimos años hemos visto cómo ha habido un despertar intergeneracional, disculpen, y hemos visto cómo diversos sectores y comunidades de una forma u otra, ya sea pues a través de partidos emergentes u organizaciones comunitarias, pues hemos visto cómo nos hemos ido involucrando en lo que es la política. Porque la política no es politiquería, la política es poder, y sabemos que podemos y que somos capaces de cambiar nuestra narrativa colectiva. Y entonces, pues también quisiera apuntar a lo que estaba mencionando justo antes de la pausa comercial, que lo que es la red comunitaria de respuesta, pues es un ejemplo más vivo de este poder, pues que pues se autogestionó para resolver aquellos problemas y conflictos que no estaban siendo atendidos y que no siguen siendo atendidos por quienes tienen el poder de tomar decisiones que nos afectan como país. Así que en ese sentido, pues yo visualizo un poco a Vamos de aquí a los próximos 5 años como un puente vinculante que tenga esa función de provocar una articulación entre los diversos proyectos que se están sosteniendo en el país. Y esto responde pues directamente al rol de mediación o ese punto en común que juega Vamos Puerto Rico en el ecosistema de las organizaciones progresistas que tenemos aquí en Puerto Rico junto a nuestra diáspora en el resto del mundo. Así que de tal modo pues visualizamos a Vamos como una fuerza multiplicadora que sea pues para jóvenes, como estaba mencionando el compañero Alejandro hace unos momentos, activistas, grupos y ciudadanos y ciudadanas en su carácter individual que buscan crear cambio y transformación social. Así que nada, eso sería mi... Sí, y desde esa esfera es que podemos visualizar a Vamos ahora también, o sea, en los próximos 5 años, pero también en este momento que estamos enfrentando todas estas situaciones del plan de ajuste de deuda, de COFINA, que qué bueno que lo recordaste, además de Luma, que es todavía peor, todos esos elementos, y en esa visión de vaso comunicante
que tú señalas para Vamos, pues es que pudiéramos trabajar en esa dirección y abundar en la próxima sección. En la próxima sección y final sección queremos compartir con Justo algunos comentarios y también reiterarle a la audiencia que ya pueden empezar a llamar al 787-292-1703, extensión 1704, extensión 1705. Nuevamente, 787-292-1703, extensión 1704 y 1705. ¿Justo? Sí. Hace 5 años, hace 6, comenzamos la reflexión sobre crear algo que luciera como lo que Vamos es hoy, aunque no estábamos tan claras en exactamente qué era lo que queríamos hacer. Eso se ha ido descubriendo sobre la marcha. Y gracias a la vida, pues hemos respondido al análisis, a la reflexión y demás. E iniciamos esta gesta, un grupo de personas que en su mayoría llevábamos medio siglo de militancia. O sea, tampoco esto es nace desde una nueva práctica, nace de muchísimas experiencias, incluyendo todos los aciertos de aquellas épocas y todos los desaciertos de aquellas épocas. Y lo configuramos y establecimos lo que llamamos el cronograma, un plan a 15 años. Cuando empezamos en el 2000, el 9 de noviembre de 2015, hicimos un programa a 15 años. Liliana peleaba conmigo todos los días, porque ella decía, pero ¿cómo lo vamos a planificar a 15 años si ya no vamos a estar? Y efectivamente, algunas de las personas que lo iniciamos no estaremos en cuerpo presente cuando todo esto se logre. Pero un elemento fundamental, para mí una de las más grandes victorias que hemos tenido en estos 5 años, es que en esta plenaria vamos a hacer la sucesión del liderato que originó Vamos luego de medio siglo de militancia a la generación que lo va a seguir, que lo va a continuar. Y aquí hay 3 de esas personas que para mí es un profundo honor poder trabajar al lado de ustedes. Y varias personas más. Son 3 personas jóvenes, en adición a Liliana y a mí, que continuarán el trabajo hasta alcanzar el Puerto Rico que va a ser, porque eso es una decisión. Eso no es algo que no es una apuesta ni nada por el estilo. Alguien me dijo una vez, pero para que eso suceda habría que tener voluntad. Y dijimos, bueno, si es cuestión de voluntad, vamos a ponerla. Esa es la garantía, la voluntad. Y me gustaría preguntarle a las 3, ¿qué puede contar Puerto Rico de parte de ustedes en los 10 años que restan de aquel cronograma? Así que le cedo mi silla a Javier y gracias a Marcia por esta oportunidad, Liliana por esa moderación tan excelente y a estas 3 personas representantes del sector juvenil concertante en Vamos por el futuro que le garantizan al país. Javier, déjame preguntar, ¿la pausa va ahora? No, ok, continuamos entonces. Oh, es que hay llamadas ya. Ok. Pues Javier, aquí con nosotros, y la persona que está llamando, ya mismito lo atendemos. Javier va a hacer un comentario y la dejamos. ¿A los 3? Sí, por eso. Pero que sepan lo que está en el teléfono, que estamos pendientes. Nada, gracias por esas palabras. Igual un honor estar siempre, como dije en la plenaria, estar en actividad de Vamos, en la concertación es una experiencia de aprendizaje y el aprendizaje yo creo que es parte de lo que nos viene hacia lo que hay hacia adelante, el aprendizaje constante, el
compartir, al concertar, porque ciertamente para construir el Puerto Rico que queremos hace falta unidad y buscar maneras de esas cosas que nos separan, buscarle la vuelta. Creo que hay que seguir experimentando siempre y organizándonos, ser consistentes, así que... Sí, no, me permiten sugerir que hagamos algo, que entre una llamada y entonces luego hacemos como una alternancia entre llamadas y el compartir, porque ambas son importantísimos, ¿verdad? Pero que no queremos tampoco que con el entusiasmo se queden las personas en el teléfono. Adelante. Sí, buenos días, de San Juan. Ajá. Cortito, mire, lo que pasa es que nos están viendo, este aparato gubernamental, nos están viendo a nosotros los ciudadanos como un negocio, como un negocio de sacarnos dinero. Eso es lo que están viendo en el ciudadano puertorriqueño. Nos están mirando como un negocio. Ahora, a mí me gustaría que le dieran, que vuelvan otra vez. ¿Dónde está la lucha por el plan médico universal pagador único? Eso es todo. Gracias. Bueno, aquí yo creo que se determina quién va a seguir. Pues automáticamente. Gracias por la pregunta. Un reto grandísimo, porque sabemos que de frente tenemos a aseguradoras multinacionales que controlan grandes cantidades de capital y tienen muchísimo poder, pero eso no quiere decir que la voluntad del pueblo y que el hecho de que exista una posibilidad de construir lo que queremos ver sea eliminado, porque existe ese poder, que se plantea que existe la hegemonía, pero también existe la contrahegemonía. O sea, existe el poder, pero también existe el contrapoder. Entonces, sobre el sistema de salud universal, hay varios estudios que se han hecho en el contexto de Puerto Rico que han evidenciado que un sistema de salud universal significaría un ahorro económico para el Estado y también un mejoramiento en el estado de salud de las personas que se beneficiarían de que un sistema de salud universal volviera a reinstalarse en nuestra sociedad. Yo pienso que desde acciones individuales y colectivas podemos ir construyendo ese sistema que queremos ver y partiendo desde ciertos valores como lo es la democracia, la solidaridad y la empatía. Tenemos que luchar por lo que queremos ver y no es una respuesta fácil decir cómo lo vamos a construir, pero definitivamente también existe la evidencia científica, estadística, económica que sustenta los planteamientos que hacemos, que son lógicos y que son para el mejoramiento de nuestra sociedad, para nuestro futuro. Si no tenemos salud, ¿de qué país estamos hablando? ¿De salud para unos pocos o unas pocas? ¿De salud para un grupo privilegiado que puede pagarlo? ¿O de salud para todo tipo de personas indiscriminadamente? O sea, sin pensar qué características tiene esa persona. Yo pienso que tenemos que tener una visión amplia y tenemos que, en ese sentido, ser solidarios y solidarias y entender que estos recursos que tenemos, como lo es la salud y como es el conocimiento y el sistema y todo este andamiaje que tenemos, pues ponerlo en práctica y en disposición de la gente. No que sean empresas aseguradoras que están cuadrando cajas quienes decidan qué servicios tú vas a poder tener. Y esto es complejísimo, o sea, es súper complejo uno plantearse cómo arreglar este sistema, pero tampoco es imposible. O sea, tan reciente como en el 2016 existió la coalición multisectorial para, ¿verdad?, delinear un plan hacia un sistema de salud universal en Puerto Rico. Y existe ese reporte que tiene más de 60 páginas diciendo todas las razones y todas las funciones políticas que se pudiesen poner en disposición para volver a reinstalar este tipo de sistema en Puerto Rico con un pagador único, sin aseguradoras privadas decidiendo qué tipo de medicamentos y qué tipo de procedimientos una persona pueda tener.
Y por poner otro ejemplo, o sea, es cómo se imaginan este tipo de servicios, porque está lo que es cobrar por servicio o darle valor al servicio que estás recibiendo. O sea, cuando tú cobras por un servicio, eso incentiva a quien te da el servicio quiera hacer más procedimientos. Y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte son errores médicos, porque el sistema entero está confeccionado para que te hagan más y más y más y más procedimientos, sean operaciones, sean todo tipo de procedimientos. Para darle oportunidad a Nemir, quería también señalar para nuestra radio oyente que el compañero ya le ha mencionado el trabajo de un documento que existe. Ya hemos hablado de experiencias específicas donde hay gente trabajando formas alternativas de salud. Una de las cosas que se puede trabajar es que estas personas que ya están realizando un tipo diferente de aplicación de la salud conozcan más de las dimensiones políticas posibles desde el punto de vista de la legislatura y de empujar al Ejecutivo. Es decir, que sea una combinación de ese trabajo comunitario con lo que el joven está diciendo. E invitar a la compañera que se acerque, porque quizás podemos incorporar más personas interesadas en hacer esta transformación, ya sea vía legislatura o vía gobierno. Namir, sí, gracias Liliana. Pues nada, por mi parte, siento también que cabe destacar pues que hace falta también desarrollar un modelo de colaboración y de trabajo y de comunicación con la diáspora boricua, porque pues miramos para el lado y cada persona tiene algún familiar que está viviendo por allá, sea en cualquier estado de Estados Unidos como en otras partes del mundo, pero precisamente pues fortalecer esa colaboración y ese trabajo es bien importante para apoyarnos y hacer trabajo de base en busca de una descolonización del país. Y por mi parte, pues también hay un interés y compromiso genuino en lograr una eficiente y eficaz comunicación entre todos los sectores progresistas de Puerto Rico, utilizando los medios que tenemos a nuestra disposición. Aquí pues hemos visto cómo las redes sociales y los medios digitales tuvieron un impacto en lo que fue la renuncia del ex gobernador. Así que en ese sentido debemos y usar estas herramientas a nuestra disposición para romper con las narrativas que fomenten la dependencia y con los titulares caóticos que vemos en la prensa tradicional corporativa a diario. Muchas gracias. Quería señalar que la invitación que le hicimos a la radio oyente que nos preguntó sobre el Plan Universal de Salud, también la hacemos a otras personas que se acerquen. Vamos.com es la página, ¿verdad? Vamospr.org, y para más información pueden escribir al correo electrónico info@vamospr.org. Así que son estos medios para que se acerquen, pregunten. Tenemos aquí una excelente comunicadora que puede hacernos llegar estos nuevos intereses y quizás generar diálogos con personas nuevas interesadas en temas específicos que hayan salido de aquí. Así que, sin más, yo creo que si alguien quiere hacer otro comentario, ¿estamos a tiempo todavía? No lo oigo. Que nos despedimos. Bueno, pues lamentablemente nos tenemos que despedir porque creía que podía haber tiempo para otra rondita de comentarios o de preguntas, pero bueno, eso es lo que pasa con los buenos momentos y con los temas que son interesantes y pertinentes. No se olviden, Namir va a repetir las formas de comunicarse con nosotros. Sí, pueden buscar Vamos Puerto Rico en Facebook y Twitter, y también pueden escribir para más información al email, correo electrónico, info@vamospr.org. Queremos señalar que hubo 2 temas que también los estamos trabajando y que pueden llamar para informarse sobre ellos, que es el tema del deporte y el tema de la diversidad funcional. Son áreas importantes que Vamos va a incorporar en sus pronunciamientos. Hoy no nos dio tiempo, no porque no sean importantes, sino porque son tan importantes que quizás ameriten un programa completo, ¿verdad? Por su peculiaridad y su especificidad. Pero son áreas que trabajamos la semana pasada en los diálogos imprescindibles. Así que invitamos a todos y todas que estén interesados en esos y en estos temas a que nos llamen y nos pregunten y coordinamos algún tipo de diálogo imprescindible también.
Muchas gracias. Gracias, Lilian. Gracias. Muchas gracias.